noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego, Alfredo quien les habla, y pese al verano, pese al enero, se viven días calientes desde el punto de vista periodístico. Mire, de arranque, allí donde suelo pararme para plantearle cuál es mi postura editorial, voy a tratar de argumentar por qué creo que Juan Grabois no solamente es el soldado del Papa Francisco, sino, aunque él no niegue, también es funcional a Cristina Fernández de Kirchner. En instantes. Y además, por supuesto, este año que comienza es un año que va a ser protagonista en la justicia. ¿Por qué? Por los juicios orales que comienzan. Finalmente, un montón de causas de corrupción que se venían investigando van a llegar a juicio oral, sobre todo después de la segunda mitad del año. Para hablar de esto, por supuesto, está Margarita Stolbizer con nosotros. Ella ha sido denunciante de varias de las causas más importantes y que más han avanzado en la República Argentina. Pero además, por supuesto, vamos a hablar de política, vamos a hablar del peronismo, vamos a hablar de la oposición. ¿Qué pasa con el Frente Renovador y el kirchnerismo? ¿Van a confluir en algún momento? Todo eso con Margarita. Uno podría decir que Fernando Sánchez, que está aquí, es la mano derecha de la doctora Elisa Carrió, pero acaba de asumir como secretario de Fortalecimiento Institucional, trabaja con Marcos Peñas, es secretario de Estado y hay muchos temas para hablar con él. Y además, por supuesto, la polémica económica. ¿Qué pasa con el gobierno? Finalmente Sturzenegger bajó muy poco las tasas y se esperaba, bueno, alguna reacción del mercado. Vamos a analizar todo esto con Martín Tetaz. ¿Hizo bien el gobierno? ¿Hizo mal? ¿Fue un error modificar las metas de inflación? Todo eso esta noche en Los Leuco. Es mi opinión, por supuesto, no significa que esto sea rigurosamente cierto. Es un análisis, una conjetura política la que yo hago, diciendo que Juan Grabois es un soldado del Papa Francisco y de Cristina. Digo, hasta hace una semana era asesor de Francisco Grabois, del Papa, en el Consejo Pontificio de Justicia y Paz. Es uno de los argentinos que más diálogo y cercanía tiene con el Santo Padre. Grabois dice que no es kirchnerista, en el más, digamos, riguroso sentido de la palabra no lo es, porque nunca se afilió a ningún partido político, yo no niego eso. Yo digo que es kirchnerista en el sentido de su funcionalidad para Cristina y para sus cómplices, por las posiciones públicas que tiene y por las cuestiones que defiende. Siempre está del lado de los cristinistas más fanáticos y fundamentalistas. Mire, para ir empezando a desgranar alguna cosa, él es abogado de Milagro Sala, de Luis de Elía, y además dice que el vicio del gobierno de Macri es la violencia y que por eso la persiguen a Cristina y su familia. Repito y subrayo. Dice Grabois que no es kirchnerista, pero él dice que el gobierno de Macri persigue a Cristina y su familia. ¿No me cree? Escúchelo. Si usted coincide con la presidenta en el sentido de que hay una persecución a través de lo judicial desde el gobierno hacia, en este caso, el kirchnerismo. Yo estoy absolutamente convencido que hay una persecución bastante sistemática hacia todo lo que tenga un connato de oposición al gobierno. No hacia el kirchnerismo, hacia todo lo que tenga un connato de oposición al gobierno. Es llamativo que cada dirigente sindical que osa hablar contra el gobierno sea los que mágicamente aparecen en el centro de escena en las causas judiciales y el resto son carmelitas descalzas. Es llamativo que las personas más antipáticas para la sociedad, justificadamente o por prejuicios, sean las que aparecen siempre como condenados, como sujetos a prisión preventiva. ¿A qué sindicalistas se refiere Juan Grabois? ¿Quiénes son los sindicalistas que el gobierno persigue? Está hablando del Pata Medina, no lo puedo creer, Grabois. Está hablando del Caballo Suárez. Y en una de esas, el Caballo tenía una radio que se llamaba Papa Francisco y debe ser el sindicalista que más fotos tiene con Cristina y con el Papa. Ahí tal vez pasa algo. No me va a decir que tiene que ver, que se está refiriendo, no, esta es una versión anterior. Es obviamente un video de un programa que en su momento entrevistó a nuestro compañero Nelson Castro, así que todavía no había ocurrido lo de Balcedo. ¿A qué otro se está refiriendo? ¿A Zanola? ¿Se está refiriendo a Pedraza, tal vez? A Pedraza, que está preso por el asesinato de un militante trotskista por su vinculación. ¿Recordará a Cristina con el gorrito de la Unión Ferroviaria, el gorrito verde, bailando con el bombo en un acto de la Unión Ferroviaria? No sé a qué dirigentes sindicales se está refiriendo. ¿A Pablo Moyano, que acaba de ser acusado por Bebote Álvarez de tener que ver con el lavado de dinero?
Porque el gobierno no dice nada de los dirigentes sindicales honestos. La sociedad sabe que Víctor de Genaro es honesto, por ejemplo. No lo persiguen a Víctor de Genaro, no tienen ninguna causa, porque sigue viviendo en donde vivía siempre, porque es honrado, porque no hay nada que cuestionarle frente a la justicia. Es raro lo que dice Grabois, ¿no? Y también lo preocupante es que muchos de esos dirigentes sindicales lamentablemente están vinculados al Papa Francisco. La verdad que asegurar a esta altura que Milagro Sala y Cristina son dos perseguidas políticas es ignorar o no querer mirar los bolsos llenos de dinero, las megacoimas, el enriquecimiento ilícito y el saqueo que lideró la expresidenta mediante una asociación ilícita, tal como lo acusa el fiscal Gerardo Policitá en la justicia. Lo más grave de las declaraciones recientes de Grabois fue comparar al presidente Mauricio Macri con Fernando de la Rúa. No se sabe si fue un análisis de situación, un análisis político o una expresión de deseo. Igual que cuando dice que hay un futuro negro y muy complicado en la Argentina. Mire, nuestro colega de Clarín, Ricardo Roa, lo definió en una rigurosa columna como el líder de grupos que actúan en el borde del sistema democrático para presionar al gobierno a cambio de fondos. Grabois caracterizó al presidente Macri, más allá de decir que su vicio es la violencia, como un liberal postmoderno y un populista de derecha que heredó una fortuna de la corrupción de Estado, obviamente refiriéndose a su padre Franco Macri. De la fortuna de Máximo y Florencia, hasta ahora no ha dicho una palabra. Claro, para él probablemente sean perseguidos políticos, ¿no? Grabois acusó a Roa de ser un triste escriba colonial, al que no le da la nafta para pelear con el Papa porque está en otra categoría. Otra vez. ¿No me cree? 2 tuits le voy a mostrar del señor Juan Grabois. Uno dirigido a Roa, ahí está. Estimado, respondo su nota, entiendo tu frustración, pero deberías asumir que no le da la nafta para pelear con él. Francisco está en otra categoría, a vos te tocó ser un triste escriba colonial que sigue peleándose con su propio pasado. Bueno, 2 o 3 cositas ahí, obviamente se está refiriendo a un triste escriba colonial. Es impresionante la terminología que usa, ¿no? Impresionante. Bueno, yo la ligué también porque parte de esta columna, parte de estos conceptos, los dije ayer en mi programa de Radio Mitre, entonces hoy yo también cobré con este tuit. ¿Qué no vamos a ocultar? ¿Qué dice? ¿Qué opina de mí Juan Grabois? Hoy le tocó a Leuco, otro renegado genuflexo. Se van pasando el Clarín para adularse entre ellos y tocar la misma cacofonía. El grupo con mayúscula, tiene particular habilidad para reclutar mequetrefes que sufren el síndrome de los conversos. Bueno, hace exhibición tiene información, ¿no? Bien, Grabois, ¿eh? Sabe de dónde venimos política e ideológicamente, tanto Roa como yo. Por supuesto, de la izquierda venimos. ¿Y cuál es la diferencia? Estamos hablando de hace 35 años. Ha pasado algunas cosas en el mundo. Se han caído algunos muros de Berlín. Se persigue a la gente en Cuba y en Venezuela y la gente huye despavorida de esos países. Algo ha pasado en el mundo, Grabois, aunque usted no lo quiera registrar. Mire, ¿yo sabe cómo lo caracterizo a él? Es mi opinión, no digo que sea la verdad. Creo que es un peronista, chavista, papista. Peronista, papista, chavista. Pero en la Universidad de San Martín, en su revista, lo han caracterizado, la revista de la universidad, como de formación marxista con influencias católicas y peronista. A Marcelo Longobardi y a Jorge Lanata, él discutió muy duramente con ellos al aire de Radio Mitre, los llamó moralistas inmorales, violentos y autoritarios. Longobardi y Lanata, violento y autoritario, han padecido la violencia y el autoritarismo acá. Pero bueno, y eso que el Papa recibió a Marcelo Longobardi y a su familia con muchísimo afecto y cordialidad. Y en mi caso tengo 3 bendiciones de puño y letra del Papa Francisco, además de su último trabajo dedicado. Pero no importa eso. Vamos a recordar a aquel Grabois discutiendo con Jorge Lanata, que fue lo que produjo luego su declaración sobre Jorge. Veamos.
Resulta francamente despreciable lo que ustedes hacen porque es aprovecharse, es lo más que puede hacer un ser humano. Yo hasta ahora no le dije que usted es un oportunista que lucra con la pobreza de los demás. Porque yo noto amor en sus palabras, Grabois. Usted es casi Anida huerfanita. Hay un nivel de maldad en lo que usted hace, de perversidad. ¿Usted es el bien, Grabois? Que no tiene ni siquiera la capacidad de reflexionar sobre lo que han hecho. Que con independencia de lo que ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Mostrarle a la gente que ese chico existe? No. Que el Estado no hace nada por él, que las organizaciones excluidas o no excluidas se cagan en él, que ustedes lucran con él, que la iglesia lucra con él, mire, que todos lucran con él, con ese pobre pibe. La cuota de poder que le da esta sociedad. No tiene poder, mire, usted tiene un amigo en el Vaticano, camporista con bastante poder. Yo no tengo ningún amigo en el Vaticano y si usted tiene problemas con el Papa le diría que lamentablemente no los va a poder resolver con él porque desde su mediocridad no tiene acceso a esa posibilidad. No, pero capaz llamamos y hablamos con Dios derecho. No, tampoco creo que lo atiendan, digamos, ¿no? Porque por las acciones que usted cometa... Por lo que yo supe de Dios atiende a todo, Grabois. Bueno, puede ser, tiene razón, es cierto. Espero que lo perdone por esta infamia. También perdona a todos, Grabois, incluso a usted. Bueno, la Nata tiene entendido que Dios los recibe a todos, ¿no? Y que es probable que nos perdone a todos. Pero digo, entre tantas definiciones sesgadas por su fanatismo, por su ideologitis, esa inflamación de la ideología, él dice que el RAM es un invento de Patricia Bullrich y del gobierno para estigmatizar a los pueblos originarios y crear un enemigo interno. La verdad que ignorar otra vez la sucesión de hechos violentos, incendios, ataques con palos y piedras, toma de tierras que los RAM han ejecutado y han reivindicado en comunicados oficiales, es cierto, escondidos o disfrazados detrás de los verdaderos reclamos territoriales de los mapuches auténticos, que son un pueblo pacífico y un pueblo trabajador. Grabois ignora que hasta la propia Michelle Bachelet, expresidenta socialista de Chile, calificó a los pares chilenos del RAM como terroristas y por eso exigió la extradición de Jones Walla, que está preso en nuestro país, salvo que Bachelet también tenga el vicio de la violencia y sea un oligarca de derecha y no la heredera del socialismo honrado y democrático de Salvador Allende y de Ricardo Lagos. Abogado, licenciado en Ciencias Políticas, Juan Grabois tiene apenas 35 años y 3 hijos. En un momento entró en crisis personal y se fue al sur a buscarse a sí mismo y regresó liderando cooperativas de cartoneros. Su capacidad de convocatoria a las marchas es apenas modesta. 2.000, 2.500 personas suele llevar con toda la furia, pero su estrecha amistad con el Papa Francisco y con Marcelo Sánchez Orondo le otorga un poder realmente celestial. Es un aliado de Emilio Pérsico, líder del movimiento Evita, ex integrante de Quebracho y de Montonero. Fíjese, ambos entrevistándose con el Papa Francisco. Allí está Emilio y Juan Grabois. Es hijo de Roberto Pajarito Grabois, fundador del FEN. ¿Se acuerdan del FEN? Frente de Estudiantes Nacionales. Era un cuadro destacado, Roberto Pajarito Grabois, de Guardia de Hierro, una organización del peronismo de derecha enemiga de Montoneros, en la que militaron varios destacados dirigentes como José Luis Manzano, Guillermo Moreno y el propio Papa Francisco, ¿no? Además de Julio Bárbaro, que fue padrino de bautismo de Juan Grabois, de padre judío y de madre católica llamada Olga. En una columna de Página 12, Grabois, con el mismo fanatismo que lo lleva al extremo y a la exageración, escribió lo siguiente: escuche por favor, se lo voy a leer textualmente porque vale la pena. Dice Grabois en Página 12, es precisamente la muerte de Milagro Sala, ya no tengo la menor duda, lo que están buscando algunos sectores del poder, muy particularmente, aunque no exclusivamente en Jujuy. No es una metáfora ni una sugerencia, me refiero a su muerte física. Si es un suicidio o una trifulca carcelaria, tanto mejor para ellos. En su odio ideológico, clasista, xenófobo y misógino que han demostrado con creces, la ven como un trofeo de guerra y quieren clavar su cabeza en una estaca para poder decir: se suicidó la India pata sucia, se mataron entre negras. Textual, lo que escribió en la columna Juan Grabois. Alguien que se dice católico y defensor de los derechos humanos, debería escuchar, aunque sea una vez, a las víctimas de Milagro Sala. No digo que escuche a Gerardo Morales o a Jorge Lanata, que fueron atacados por la comandante de la Tupac que está detenida. ¿Se acuerda?
liderados por Shakira, cuando atacaron al equipo de Jorge Lanata y le robaron la cámara, le robaron la filmadora y nunca más, hasta hoy, el día de hoy, no apareció. Recuérdelo. Hola. ¿Se pueden retirar? Sí, ya nos dijo el señor, hacemos una imagen y nos vamos. Eso es lo que pasa cada vez que ustedes vienen a firma de la casa del Cano, si ustedes quieren. Por favor, retírense. Nosotros estamos sacando el barrio. Dale, arranca. Te voy a abrir ahora. No, viejo. No. Tranquilo, viejo. No, dale, arranca, Jorge, dale. Flaco, no, pará, flaco, pará, loco, pará. Arrancá. No puedo. ¿Por qué no? Che, Rivera, pará, decile que no. Flaco, no nos vamos a entregar. No, chicos. Flaco, esta cámara va a ir del laburo. Flaco, tranquilo. Esta cámara, flaco, es de mi laburo, le dice el camarógrafo, que es privado de su instrumento de trabajo y además en un claro atentado a la libertad de prensa. Pero ya que grabó y se es abogado de Milagro Sala, tal vez le podría decir que devuelva la cámara, si un compañero camarógrafo puede seguir trabajando. Además, me parece que debería atender las denuncias de los jujeños y las jujeñas más humildes que han sido humillados, torturados y en algunos casos reducidos a la esclavitud y a la servidumbre por quien tiene mucho de resentimiento y poco de intenciones de liberar y emancipar a los que más sufren los rigores del capitalismo salvaje. Es incomprensible que su anteojera kirchnerista no le permita ver la violencia de género que produjo Milagro Sala con tantas mujeres que no se quisieron arrodillar ni subordinar a sus órdenes. Es insólito, además, que el colectivo Ni Una Menos haya sido aparateado por las militantes cristinistas para imponer a Milagro como un emblema de la lucha, cuando en realidad es todo lo contrario. Milagro es una victimaria, una brutal golpeadora de mujeres. ¿Eso es progresismo, fascismo de izquierda o feudalismo corrupto? Fíjese la opinión que tiene sobre Milagro Sala. Dicen que quieren destruir su obra. Se lo dijo a Jorge Fontevecchia, Juan. Vi su obra destruida, ¿no? O sea, vi una pileta espectacular, que a mí, si yo pudiera hacer eso para los pibes nuestros, lo haría con una felicidad que no te puedo explicar, sin ningún sentido, absolutamente vacía y destruida cuando sea calor, digamos. Y los pibes ahí que se querían meter a la pileta, por esta cosa medio irracional y estúpida de que no solamente querés destruir a tu enemigo, sino su obra. Hay más que una búsqueda de la justicia y de una lucha contra la impunidad, había una disputa de poder. Bueno, acá vamos a disculparlo, por supuesto, porque, insisto, esto es un video grabado de hace un tiempo, que es una entrevista que le hizo Fontevecchia, donde él dice que han destruido las piletas, porque quieren destruir la obra de Milagro Sala. Hace 6 días acaban de reinaugurar todas las piletas, realmente con una fiesta popular muy importante y con un alto nivel de participación de la gente más humilde y más pobre de Jujuy. Pero, insisto, tal vez no lo sabía, porque en ese momento tal vez no había ocurrido cuando él hablaba. La jefa tupaquera, la flaca, la gobernadora paralela de Jujuy, que hoy está detenida a derecho, era de una crueldad digna de una capanga, de un capanga. Amenazas de muerte, de sacarle la vivienda a aquellos que la tenían, de darle o no una vacante en la escuela para sus hijos, eran la constante de Milagro y su grupo de tareas encabezado por la que veíamos recién, una mujer apellidada Shakira, apodada Shakira, que también está presa, también está detenida. Robos y estafas con los fondos que sacaban en bolsos de los bancos y devolvían en forma de coimas en la Quinta de Olivos. Relaciones con los narcos de Bolivia, enriquecimiento ilícito, cientos de viviendas que no se hicieron, una mansión para Milagro y autos para su familia. Esta ya es una de las imágenes típicas del cristinato. Es uno de los grandes éxitos, pero vamos a verlo una vez más. ¿De qué manera los bolsos es el emblema? Yo creo que los bolsos es el artefacto, el elemento que ha marcado a fuego los 12 años de cristinismo. Digo, el amigo del arquitecto que construyó todas las obras de la Tupac, estos muchachos que se están llevando el dinero en los bolsos que pesaba Daniel Muñoz, los bolsos de José López. ¿Será un frente para los bolsos y la victoria? Un frente para los bolsos y la victoria. Mire, todos han sido delitos. Hay que preguntarle al perro Santillán, que grabó y tal vez lo conozca. Santillán es clasista y combativo, Me imagino que no lo va a acusar de ser un terrateniente al perro Santillán.
Hay que preguntarle por las patotas de Milagro Sala, por las armas que manejaban y por eso esa idea de sentirse dueña de la vida y de la suerte de los jujeños. Si faltaban 3 veces a una marcha, le sacaban la casa. Por eso no le escrituraban nunca. Y fíjense que ahora, con ella detenida ya casi 2 años, no hay ninguna manifestación de los sectores humildes en Jujuy protestando y pidiendo la libertad de Milagro Sala. Se han sentido liberados. Se terminó el clientelismo, se terminó esa humillación que sufrían, porque ahora los planes sociales se siguen dando. Lo que pasa es que son universales y no tienen que ir a ninguna marcha. Pero bueno, sin embargo, a Milagro Sala el Papa también la trata como una hija, ¿no? Comprendo su dolor y su sufrimiento, le puso en la carta que el Santo Padre le mandó a Milagro y no a sus víctimas. A las víctimas de Milagro Sala no le mandaron nada. Lo mismo pasó con los rosarios bendecidos. Fueron para la acusada y condenada y no para quienes la padecieron. El obispo Marcelo Sánchez Orondo declaró en el diario Clarín a Sergio Rubín que Milagro Sala dijo, escuche bien esto también, por favor, porque es bizarro por donde se lo mire. Me da vergüenza ajena decir lo que ha dicho Marcelo Sánchez Orondo, pero lo voy a leer textualmente. Dijo, Milagro me dijo, yo habré robado, pero hay gente que robó mucho más y sin embargo no está presa. Un par de preguntas, monseñor. ¿Cuándo dijo eso Milagro Sala? ¿A quién se lo dijo? ¿A usted? Porque debería aportar esos datos ante la justicia. ¿Milagro reconoce que robó? Y otra pregunta, ¿a quién se refiere Milagro cuando dice que otra gente robó mucho más? ¿A Cristina? Pregunto simplemente. Jorge Fernández Díaz este domingo, en su brillante editorial de La Nación, citó al libro de Juan José Sebrelli, absolutamente recomendable, titulado Dios en su laberinto. Allí define al Papa Francisco como un conservador popular y a sus apóstoles los critica porque no encuentran en la pobreza una carencia, y sí una virtud. Y se proponen para gerenciar la dádiva y no para ayudarlos a salir de la pobreza. Provocador como siempre, Sebrelli nos obliga a pensar en otra columna sobre este tema del rol del Papa en la Argentina actual. En estos momentos Grabois está organizando los grupos de los movimientos sociales que van a cruzar la cordillera de los Andes para ir a participar de una de las misas del Papa Francisco. Dice Sebrelli, bien provocador intelectual para debatirlo. Igual que Perón, el Papa le dice a cada uno lo que quiere escuchar y con el pretexto de acoger a los pecadores arrepentidos, recibe a corruptos no recuperables. Ese es un tema para otra columna seguramente y Grabois debería saberlo para luego poner el grito en el cielo. Le doy mi palabra. Muy bien, y vamos a completar esta información que planteaba mi viejo, esta columna, esta opinión que planteaba con este año 2018. Acaba de comenzar, este es apenas el segundo martes del año, pero ya se sabe, está la información de que va a ser un año donde probablemente muchas de las causas de corrupción que ha denunciado Margarita Stolbizer en su momento, la gente de la coalición cívica como Fernando Sánchez también, los dos están invitados esta noche y vamos a conversar sobre estos temas, empiezan a llegar a juicio oral. Hay mucha gente que está muy preocupada porque las prisiones preventivas llegan sin la instancia de juicio oral. Bueno, todo indica que este año 2018 van a empezar, sobre todo en la segunda parte del año, a comenzar los juicios orales. Algunos se van a retomar ahora cuando termine la feria en el mes de febrero. Saben ustedes que se están llevando adelante. Primero, la segunda parte del juicio por la tragedia de Once. En ese juicio está siendo juzgado Julio De Vido, que está detenido y por supuesto está siendo acusado y juzgado por la muerte de 52 personas en la tragedia de Once. Muy probablemente termine condenado como habían terminado condenados sus secretarios, aquellos que dependían de él. Estamos hablando de Schiavi y de Jaime en el juicio anterior, en la primera parte del juicio por la tragedia de Once. También se va a retomar, cuando termine la feria judicial, el juicio de la causa Chicone. Ahí está acusado el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, que por supuesto tiene que dar explicaciones. ¿Por qué? Por haberse querido quedar con la máquina de imprimir billetes, ni más ni menos. Ahí se lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Qué significa esto? Que utilizó su lugar en el Estado, utilizó su rol como ministro de Economía en ese momento para beneficiar a un grupo de amigos. Entre ellos, su socio, que también está en juicio, José María Núñez Carmona, con el arrepentido Alejandro Van den Broele, que ha aportado información últimamente muy valiosa que sirve también para dilucidar la causa. Amado Boudou va a tener que enfrentar 2 juicios más, además del de la causa Chicone. Uno tiene que ver con la compra de 19 autos de alta gama para el Ministerio de Economía sin licitación,
con compra directa y que se los compró a una concesionaria que era de un amigo de él. También va a ser juzgado en juicio oral justamente Amado Vudú este año por esa situación y va a tener que volver a ser juzgado por el auto con los papeles truchos. ¿Se acuerdan ustedes de ese auto al que le falsificó los papeles para no tener que compartirlo con su mujer cuando se divorció? Bueno, finalmente le había sido sobreseído de manera muy polémica, habían dicho que le había cabido una prescripción por esa causa, sin embargo, lo que dijeron los superiores, los que revisaron ese fallo, es que debe realizarse un nuevo juicio oral y Amado Vudú lo va a tener que enfrentar también en este año 2018. Cristina Kirchner. Cristina Kirchner va a ser de las grandes protagonistas de este año a nivel judicial. Sobre Cristina pesan varios procesamientos y pesa además un doble pedido de detención. ¿Por qué digo doble? Porque el juez Claudio Bonadío pidió su detención por la causa en la cual la acusa por encubrimiento del atentado a la AMIA, pero además hubo una ratificación de Cámara. Es decir, la Cámara Federal, los superiores de Bonadío, la segunda instancia judicial, también dijo que Cristina estaba bien procesada y que efectivamente Cristina debía estar en este momento en prisión. Cristina hoy no está presa porque lo que ya conocemos, por la doctrina de Pichetto, la doctrina del Senado, aquella que dice que hasta que no haya condena firme no serán desaforados ninguno de los integrantes de la Cámara de Senadores. Sin embargo, insisto, hay dos instancias judiciales que dicen que Cristina debería estar en este momento detenida porque es peligrosa para la investigación. Esa causa, la de AMIA me refiero, va a ser elevada a juicio oral este año. Ya ha comenzado ese proceso el juez Claudio Bonadío y efectivamente, probablemente en la segunda parte del año, en el segundo semestre, Cristina Kirchner tenga que dar explicaciones ante un tribunal por haber encubierto el atentado más sangriento de toda la historia argentina, el atentado a la AMIA. Otra causa que también está elevada a juicio oral y que también tiene como protagonista a Cristina Kirchner es el dólar futuro. Ahí se le acusa a la expresidenta de haber perjudicado a la Argentina en 55.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que se dice? Que por una cuestión política, una cuestión electoral, se hicieron maniobras vinculadas al precio del dólar que perjudicaron a las arcas del Estado por 55.000 millones de pesos, cuanto menos. Cuanto mínimo, ese fue el perjuicio que tuvimos que pagar todos los argentinos por los juegos electorales que se plantearon en el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Y hay dos malas noticias, dos reveses judiciales que seguramente Cristina deberá escuchar este año 2018 sentada en su banca de senadora y sobre sus fueros. Una tiene que ver con la causa de obra pública. Atención con esta causa. Primero porque ya está procesada. Segundo, porque está procesada por ser jefa de una asociación ilícita. ¿Cuántas veces hablamos en este programa con Margarita Stolbizer, con gente de la coalición cívica como están esta noche, de que era importantísimo que la acusación fuera por asociación ilícita porque eso permitía generar una especie de paraguas judicial en la cual pudieran en algún momento y eventualmente juzgarse todas las causas de corrupción juntas, porque es la misma banda y la misma matriz en las diferentes causas. Bueno, la asociación ilícita finalmente apareció en la causa que investiga el juez Julián Ercolini sobre la obra pública. Allí Cristina está acusada de ser jefa de la asociación ilícita y de haber cometido el delito de lavado de dinero. Sobre esta causa hubo una novedad importantísima el día de hoy. Cristina quiso que le levantaran el embargo. Cristina está embargada por 10.000 millones de pesos en esa causa. La Cámara de Casación, es decir, la máxima instancia judicial que tiene el sistema penal antes de la Corte, dijo que el embargo correspondía, que Cristina debía quedarse con ese embargo de 10.000 millones de pesos que por supuesto le impide manipular su fortuna, tal como lo ha intentado varias veces. Esa es una de las novedades. La segunda novedad es que en los próximos meses, probablemente cuando vuelvan de la feria judicial, el juez Ercolini eleve también a juicio esta causa vinculada con la obra pública en la cual Cristina está acusada de ser la jefa de la asociación ilícita. Y lo mismo va a pasar con la causa de los sauces. La causa de los sauces es otra causa, otro expediente en el cual Cristina está procesada, en el cual se investiga los retornos. ¿Por qué empresas que eran beneficiadas por el Estado a través de obra pública, como las empresas de Lázaro Báez o las de Cristóbal López, luego le devolvían dinero a las empresas de la familia Kirchner? Muy simple. El recorrido no tenía ningún obstáculo en el medio. El dinero salía del Estado, firmado por Cristina Kirchner, a las empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López, únicamente estos dos empresarios, y ese mismo dinero luego volvía a los bolsillos de la familia Kirchner. Esa causa también va a ser elevada a juicio oral este año 2018 y probablemente muchas de ellas, como decíamos, lleguen juntas a la instancia de juicio y esto va a ser muy importante porque todas las causas
OTESUR, los sauces, la obra pública, la ruta del dinero K, se explican entre sí. Las preguntas que se hacen en una causa se responden en la otra y viceversa. Ahora, dije la ruta del dinero K, esa causa también acaba de ser elevada a juicio, en este caso sin Cristina, a pesar de los pedidos del fiscal Guillermo Marijuán, a pesar de los pedidos de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera, Cristina Kirchner ha quedado afuera de esa elevación a juicio y será Lázaro Báez y su familia quienes tengan que dar explicaciones por esa causa. Es lamentable que el juez Casanelo no haya incluido a Cristina en esa causa. ¿Por qué? Porque allí a Lázaro Báez se lo investiga por lavado de dinero. Y cuando hay lavado de dinero, hay un delito de origen, ¿sí? Hay un delito que genera ese dinero sucio que luego debe ser lavado. Y es fundamental para probarlo que ese delito exista. Ese delito claramente ya está comprobado en la causa, es la corrupción con la obra pública. Sin embargo, el juez Casanelo decidió no incorporar a Cristina Kirchner en este pedido de elevación a juicio oral. Y por último, casi anecdótico, y ya nos ponemos a conversar con Margarita Stolbizer y con Fernando Sánchez, que están con nosotros esta noche. Finalmente va a llegar a juicio oral, porque aunque usted no lo crea, todavía no ha estado en esa instancia judicial, José López, el hombre de los bolsos, cuya causa estaba absolutamente paralizada. El juez Rafecas lo investigaba por enriquecimiento ilícito y tenía, bueno, todos los papeles en el escritorio, durmiendo allí el juez, hasta que un día mágicamente aparecieron las imágenes de justamente José López tirando los bolsos allí al convento, las imágenes que vimos todos, y al día siguiente ya estaba procesado y detenido. Finalmente, este año va a llegar el juicio. Bueno, interesante el planteo, Margarita. Le hacemos una pregunta, vamos un corte y después seguimos conversando. Pero la primera pregunta es de todo esto que ha planteado Diego en su informe. ¿Qué cree usted que es lo más importante, lo más grave, lo que los argentinos debemos esperar en este 2018 respecto de los juicios al poder del gobierno pasado? Diego describió bien las causas y el estado en el que las causas están. Muy pocas cosas puntuales yo podría agregar a eso. Yo lo que digo es que el escándalo frente a esta situación es que ella recibe esas noticias sentada en su banca del Senado. Eso es lo que a mí me parece grave, sinceramente. El Senado ni siquiera ha considerado no solo lo que a mi juicio debió haber considerado anticipadamente, que era negar su ingreso al Senado, sino que se resiste también a considerar los pedidos de desafuero que ella tenga. Eso es lo más grave, porque la verdad es que el juez Ercolini ha hecho un trabajo, los fiscales han hecho ahí un gran trabajo, y el juez Ercolini, un dato para incorporar a esto, una noticia muy importante en los últimos días de diciembre, la detención del primo, Carlos Kirchner. Totalmente. Exactamente, en la causa del juez Ercolini hay toda una consideración muy importante sobre la forma en que este hombre, tratando de entorpecer la investigación judicial, porque recordemos que vacía sus cuentas, vende bienes, transfiere sesiones, acciones en las sociedades, domicilio falso, todo lo mismo que hizo Cristina. El juez, que había rechazado la posibilidad de la prisión preventiva cuando hace un año los procesó a todos juntos, los 20 y pico en esa causa, hoy dice que todas esas conductas que tiene este hombre son las que ameritan la prisión preventiva, porque el entorpecimiento que él hace en la investigación también dificulta la posibilidad de ir en el recupero de los bienes. Todas cuestiones que le serían perfectamente imputables a la señora de Kirchner o aplicables a la señora de Kirchner, si no fuera que tuvo la suerte, la fortuna y la protección del peronismo y de Cambiemos para ingresar al Senado y permanecer en el Senado. Esto es lo que a mí me parece realmente grave. Hay que recordar una nota de puño y letra de ella que reitera también en su posición en el Senado en el 2002, cuando ella se niega al ingreso del senador electo Raúl Romero Feris en ese momento, y ella habla del Senado como una institución que venía deslegitimada, y ella dice incorporar a una persona, a un ciudadano que está procesado, no tenía ninguna condena firme, procesado por delitos en contra de la administración pública cometidos como funcionario público, exactamente la misma condición de ella. Incorporar a este ciudadano sería un escándalo para la institución, dice ella. Eso heriría de muerte la posibilidad de reconciliar esta institución, el Senado, con la sociedad. A raíz de esa posición que ella sostiene, clarísima,
clarísima, una posición político-institucional. En realidad, el Senado no admite el ingreso de Romero Feliz. Eso debieron haber hecho los senadores y no hubo nadie que se plantara en esa posición. Ni siquiera aceptan discutir el desafuero que tiene, pero más que fundamentos suficientes, de la misma manera que habría para esperar, entre otras noticias, un pedido de desafuero sobre Máximo Kirchner, que está también sentado en su banca y en sus fueros en la Cámara de Diputados, pero sobre el que tiene que pesar también un pedido de desafuero, porque Máximo está con responsabilidades altísimas en todas esas causas. El otro dato es la confesión que hace el contador Manzanares en la causa Otesur sobre fin de año, donde él incluso, recordemos que Manzanares se presenta en la justicia con el mismo abogado que la señora de Kirchner, el doctor Beraldi. Él desconoce quién le paga los honorarios a Beraldi, según él mismo ha manifestado, y él confiesa que él es el autor, digamos, de la adulteración esa que se hace en las actas cuando con el liquid paper borran a Cristina Fernández e incorporan a Máximo Kirchner. Hay que hacer toda una descripción de las múltiples maniobras de entorpecimiento de la justicia que lleva adelante la familia. Recordemos las sesiones, cómo ella hace esa insolvencia fraudulenta, se desapodera, pasa, cómo las cuentas van, el dinero va pasando de una cuenta a otra para distraerlo del origen ilegal. En realidad, esas son maniobras claramente de lavado de dinero. Ella se desapodera de todo, los hijos toman eso, arman un fideicomiso para seguir cobrando, cobran sumas millonarias en concepto de alquileres cuando tenían las medidas trabadas en las acciones judiciales, por supuesto, y después la acción de Manzanares que le dice a los inquilinos vayan y paguen en la cuenta de Sancho. Son tantas las maniobras que, por supuesto, correspondería pensar en una detención, ¿no? Ahora vamos a seguir conversando con Margarita Stolbizer, por supuesto con Fernando Sánchez, con Martín Tetaz, que ya está en los estudios aquí de TN. Simplemente un pequeño agregado del punto de vista informativo. Recién Diego hablaba de la causa AMIA, de Cristina y de Héctor Timerman. Héctor Timerman iba rumbo a Ezeiza para trasladarse a Nueva York y los Estados Unidos le han comunicado que le han retirado la visa y que le impiden el ingreso a los Estados Unidos a Héctor Timerman. Digo, un dato que se ha conocido hace muy poquitas horas y que valía la pena incorporar. Ya venimos con Margarita, con Fernando Sánchez y con Martín Tetaz. Bueno, la posibilidad de preguntarle a Margarita Stolbizer hizo un buen panorama de todo lo que eran las causas de corrupción de Cristina. Y obviamente... Un elemento chiquito me quedó para incorporar en el análisis judicial de la situación de la señora Kirchner. Hay un tema que no hay que olvidar, que es el artículo 36 de la Constitución Nacional. El artículo 36 pone en igualdad de condición el delito gravísimo de traición a la patria con la corrupción. Es una incorporación de la reforma del 94 que dice, atenta contra el sistema democrático, aquel que comete un delito grave, doloso, que conlleva enriquecimiento, el delito en contra del Estado, y lo sanciona con la inhabilitación para ejercer cargo público. Ese es otro gran argumento. Inhabilitación perpetua para ejercer cargo público. Claro, no dice perpetua, dice según las leyes. Claro, yo opino que debe ser perpetua, por supuesto, ¿no? Pero pone en ese lugar delito contra el Estado, delito grave, doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento, ¿no? Claramente es una incorporación, porque además hay otra cuestión que hay que tener en cuenta siempre, por eso yo creo que hay algunas reformas legislativas que se deberían implementar, porque así como hemos incorporado lo que se llama la inversión de la carga de la prueba, el funcionario investigado por un delito de corrupción no tiene a su favor el principio de inocencia. Claro. Esos nunca lo tienen. De la misma manera habría que quitarles recursos para evitar estos procesos larguísimos y que solamente tengan derecho a una doble instancia una vez, ¿no? Claro. Margarita, usted también es muy crítica del gobierno de Mauricio Macri en varios aspectos. Primero acaba de decirlo, hemos conversado en la radio, que junto con el Partido Justicialista son los que, bueno, tienen un acuerdo tácito para permitir que Cristina esté en el Senado. Y por lo tanto sigue en libertad. Sí,
ahí también habría que agregar un matiz porque usted mantiene esa posición, pero sus aliados, digamos, el Frente Renovador, Sergio Massa, no lo han planteado. Yo no lo he escuchado a los diputados plantear el desafuero ni de Máximo Kirchner ni decirlo de Cristina. Esa es la primera pregunta. Pero usted recién decía de Macri, no solamente este acuerdo con el PJ, sino también el tema de los vínculos con los negocios de las familias, del gobierno y el tema de el achicamiento de algunas plantas en donde está quedando gente afuera sin trabajo. Sí. A ver, primero... Son 3 preguntas, sí. Sí, no, me gustaría tal vez tomar un poco lo que se viene planteando respecto al Frente Renovador o de Massa. Yo creo que hay una estrategia muy clara de demonización de Massa y eso va de la mano de una estrategia que tiene por finalidad correr a Massa del escenario, pero mantener a Cristina. Yo creo que es tan perverso, tan irresponsable esa estrategia que lo que busca es dejar a Massa fuera de la carrera, porque lo que hace eso es, no indirectamente, bastante directamente, es poner en la cancha como la líder de la oposición a Cristina Fernández de Kirchner. El propio gobierno es el que la legitima a ella en ese lugar. Y eso que es muy bueno para el gobierno, porque cada vez que la gente siente el cuco de Cristina y el miedo a volver al pasado, eso inmediatamente lleva un voto hacia el gobierno. Eso que es muy bueno en términos electorales para el gobierno, es muy malo para la Argentina. Por eso a mí cuando me dicen, ¿qué voy a hacer ahora? Yo sigo pensando las mismas cosas porque yo no actúo para las campañas electorales y la verdad que creo que la Argentina, que nosotros los argentinos nos merecemos un mejor gobierno y una mejor oposición y por lo tanto trabajo para construir una oposición seria, responsable, que colabora cuando hay que hacerlo pero que pone límites y denuncia cuando también hay que hacerlo y ninguna de esas dos cosas la puede hacer la señora de Kirchner, por lo tanto hay que trabajar para que no sea ella la oposición al gobierno de Mauricio Macri. Eso es muy malo para la Argentina. Y eso lo hacen vía la demonización de Massa. Massa no ha planteado el desafuero de Máximo porque no es posible jurídicamente. El desafuero no lo pueden plantear los diputados. El desafuero tiene que venir como pedido por parte de la justicia, por eso sí va lo de Cristina como fue lo de Debido. Y sin perjuicio de eso nosotros hemos planteado siempre, junto con el bloque renovador, que no debe haber el amparo a los fueros o privilegios de parte de ningún legislador. Nosotros decimos, nosotros hemos renunciado y queremos que todos renuncien en realidad. Cuando alguna vez nos dijeron, no, los privilegios son de la Cámara. Bueno, no, miren, cuando fueron a allanar la oficina de Debido, Debido puso su fuero personal en la puerta para decir no me pueden allanar. El que es legislador, el que es un político, digo yo siempre, ese tiene que estar expuesto, su vida, su patrimonio, sus oficinas y su casa para que cualquiera entre a mirar lo que hay adentro. Ahora, ¿no? con respecto a las denuncias a este gobierno, que nos parece muy interesante también. Sí, ¿qué es lo que ve? A ver, acá está claro que en el gobierno hay gente que viene haciendo negocios con el Estado desde hace mucho tiempo. Yo le pediría a estos que por unos años no hagan negocio con el gobierno. La verdad es que esto que ha ocurrido ahora con los parques eólicos es escandaloso. Que una de las familias vinculadas con el Estado compra los parques y la vuelve a vender después a través de distintas empresas, porque hay empresas que funcionan como pantallas, la verdad es un escándalo. Lo que viene ocurriendo con algunas áreas específicas donde los que compiten y ganan las licitaciones alternando entre sí son la familia de los Brown y la familia de los Blanco Villegas, es un escándalo. Pero sobre todo, ¿saben por qué? Porque lo que hacen es venderle al Estado las cosas que importan de China. Y atrás de todo esto, como de la corrupción de Cristina, hay costos sociales y humanos. Acá se nos habla mucho de la producción nacional y la verdad es que venimos, todos hemos visto los números de la balanza comercial. El peor número en la historia de la Argentina respecto de la diferencia de la balanza, lo que se importa y lo que se exporta. Y eso es a costa de las familias que hoy quedan en la calle con la importación de los productos. Esos negocios de importación y de venta son los que manejan las familias de los que están en el gobierno. Y el otro dato que para mí era importante incorporar, sobre todo porque hay situaciones sociales que no se están midiendo, me parece. Lo que está ocurriendo en Azul, con Fanazul, una fábrica de fabricaciones militares donde hay 238 familias en la calle, con el impacto que esto tiene en una población relativamente pequeña,
pequeña como es Azul, pues ya no es solo el sufrimiento personal del que tiene esa incertidumbre, sino lo que pasa con un pueblo que vive con las 238 familias con trabajo. Es gravísimo y no se está midiendo. Y frente a esto, porque el gobierno ha instalado un discurso que tiene una penetrabilidad interesante, que es el achicamiento del Estado. Entonces salen a hacer mucho marketing de que, bueno, vamos a echar los ñoquis de acá, es necesario achicar y por esto. Y por eso hacen lo de Azul. Mientras que, por ejemplo, en la Oficina Anticorrupción acaban de hacer un pedido de contratación privada de una consultoría para elaborar un mapa de riesgos. 1.300.000 pesos van a pagar para una tarea que debería hacer la propia oficina con sus empleados, porque es una función propia de ellos hacer un mapa de riesgo de la corrupción. Tienen personal y tienen presupuesto. Entonces, ¿qué hacen? Por un lado, despiden gente, pero van privatizando determinadas tareas que deberían estar haciendo ellos mismos. Entonces, hay que poder tener una mirada muy equilibrada sobre esto. Yo les pido a ustedes que son periodistas serios, que mantengan una mirada muy atenta sobre los negocios que se están haciendo hoy desde el propio Estado y sobre los efectos sociales que están teniendo las decisiones políticas de este gobierno. La última pregunta, y le agradezco mucho que haya venido, Margarita. Básicamente, ¿qué es lo que tiene que ver con, supongamos que en este rompecabezas del peronismo se produce un acercamiento de Sergio Massa? De hecho, ha habido algunas entrevistas en los últimos días. No digo una incorporación al Partido Justicialista, pero sí, por ejemplo, una suerte de coalición entre el Partido Justicialista y el Frente Renovador. ¿Usted aceptaría eso? ¿Cuál sería su límite? ¿Ha pensado en esa posibilidad? A ver, yo hago siempre una aclaración que es absolutamente obvia. Los que me conocen, yo soy una persona grande con una trayectoria política muy pública y muy conocida. No he sido ni soy peronista, por lo tanto yo nada tengo que hacer en una coalición que reagrupe peronistas, la verdad. Pero también tengo que decir, yo tengo mucha confianza en Sergio Massa, en el liderazgo de Massa. Massa es una persona que tiene visión estratégica y compromiso social con los sectores más frágiles. Eso unido a una agenda como la que yo tengo, una agenda vinculada con la transparencia, los derechos humanos, las libertades, la justicia, las instituciones, me parece que es muy importante. Y yo creo que Massa, como me pasa así, estamos mucho más pensando en eso que no en las fotografías del verano que los políticos se sacan en sus reuniones, ¿no? Margarita, muchas gracias, muy gracias amable. a ustedes, que tengan buen año. Igualmente. Muchas cosas de las que hablamos con Margarita, vale la pena ahora preguntarle a Fernando Sánchez, por supuesto. Sin duda. Secretario de Fortalecimiento Institucional, cargo pesado. Muchas gracias por venir, Sánchez. No, la primera ustedes pregunta es, ¿cuál es la principal preocupación, el principal objetivo de esa Secretaría de Estado? Son dos objetivos grandes, ¿no? Y muchos de los que ustedes estuvieron hablando, justamente para no tener que estar dentro de 3, 5, 7 o 10 años haciendo el raconto de los casos de corrupción. Y sobre todo de los casos de corrupción que hacen demasiado daño a la Argentina en términos patrimoniales y de degradación de las instituciones, pero a su vez también en términos de cómo en realidad el Estado terminó estando al servicio de los negocios ilícitos y del encubrimiento de esos negocios ilícitos. Por eso, cuando ustedes dicen, todavía estamos tramitando las causas de Menem, que yo recuerde son de los años 90, sí. Entonces, para que eso no pase más, no quiere decir que es para no garantizar de que no haya algún funcionario que no decida violar la ley, sino que elevar el estándar del cumplimiento y de las condiciones sobre las cuales los funcionarios prestamos el servicio público en el Estado, tiene que ser llevado adelante. Entonces, el fortalecimiento de las instituciones, Marga hoy recién hablaba de la Oficina Anticorrupción, no es cierto. La Oficina Anticorrupción tiene muy poco personal capacitado para la tarea difícil que tiene que llevar adelante y tiene muy poco presupuesto. Por eso nosotros, en los pocos años que tenemos y con los pocos recursos que hay, hemos ido no solamente fortaleciendo a la Oficina Anticorrupción, a la Sindicatura General de la Nación. Yo soy el que trabaja coordinando las políticas de integridad a partir de mi designación con estos organismos que antes para la administración pública y para los presidentes de la Nación no existían. No existían. La ley de ética pública con Cristina Kirchner, esa vieja ley de ética que alguna vez fue buena pero que quedó pobre, digo, retrocedió. Ustedes recordarán declaraciones juradas. Entonces,
¿Qué estamos haciendo? Estamos fortaleciendo institucionalmente, estamos fortaleciendo normativamente y hay una decisión de Cambiemos y del presidente de la Nación. Nadie va a hipotecar al gobierno, ni mucho menos los recursos públicos, por un funcionario público indecente. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Y vos venís, por supuesto, de muchos años de trabajo con Lilita Carrió, que ha sido, además, una contención importante de denuncia en tiempo real de cuestiones, o bien vinculadas a la corrupción o vinculadas a la mala administración, insisto, en tiempo real, que es lo que no había con el gobierno pasado y es lo que decís vos, lo que termina generando una acumulación de causa. Recién Margarita Stolbizer hace una denuncia importante también. Dice, atención, cuidado, hay familias vinculadas a funcionarios de este gobierno que están haciendo negocios con el Estado. ¿Va a haber un trabajo en tiempo real de denuncia, de investigación? Sin duda. Y pone un ejemplo práctico y concreto que es el tema de los parques eólicos, que ha tenido bastante repercusión. Pero sin duda, es más, para nosotros es una buena forma de explicar que la cosa cambió, de que los expedientes no son solo del pasado, hay expedientes del presente. Que los conflictos de interés son cuestiones que pueden ser muy serias y muy complicadas y pueden terminar en delitos si no se tramitan de manera correcta, o pueden llegar a ser nada más que una cuestión a definir si es que lo hacemos con la ley en la mano. Deben recordar, y para ser honesto, todos deben recordar que antes de que el presidente Macri dictara los decretos de conflicto de interés, no existía el régimen de conflicto de interés. No existía. Es decir, no es que no existía el conflicto de interés, no existía el régimen legal para poder resolverlo de manera correcta. Entonces digo, hoy, como en muchas otras políticas, lo importante es la prevención, anticiparse, adelantarse. Cuando el presidente de la Nación tenga que hacer una designación de un funcionario, o un ministro tenga que hacer la designación de un funcionario, o un secretario, o que se tenga que hacer la designación de un funcionario en un organismo autónomo y autárquico, tengamos que saber cuáles son sus antecedentes para poder saber de qué se tiene que abstener o qué cosas no puede llevar adelante en su función. Todo eso hoy se hace. Antes no se hacía, no existía. Segunda cuestión, cuando hay una denuncia, sea mediática, sea de un opositor, sea de alguien que se presenta en la justicia, los organismos internos del propio Poder Ejecutivo Nacional no solo que colaboran con la justicia de manera inmediata, contestan oficios en tiempo récord, sea la UIF, sea la FIP, sea la Oficina Anticorrupción, sea la Sindicatura General de la Nación o cualquier otro organismo, están obligados a hacerlo. Es decir, nos remoloneaban como antes, no pierden expedientes y no terminan por decir la mitad de las cosas para encubrir a ningún funcionario. Y la tercera cuestión es, son los propios organismos los que en paralelo inician acciones administrativas de investigación. Muchas veces son los propios organismos del propio Poder Ejecutivo los que terminan o iniciando una causa que termina como causa penal o contribuyendo con información vital para que se pueda llevar adelante una investigación judicial en tiempo real. Ejemplos sobran. Digo, de 2 años y medio, de 2 años de gobierno que tenemos nosotros. Y eso es lo que tiene que pasar porque tiene que ser regla, tiene que ser normal. Ni siquiera tiene que ser para ser aplaudido. Eso se llama ser íntegro y tener una definición de cómo tiene que ser un buen gobierno. Recién Margarita había planteado 2 cosas de la política. La primera, que ella dice que hay un intento de estigmatización por parte del gobierno de Sergio Massa, y también ha dicho que bueno, que hay un acuerdo entre el Partido Justicialista, tácito, por supuesto, no firmaron ningún papel entre el Partido Justicialista y Cambiemos para que Cristina siga sentada en su banca y no avance el tema del desafuero. Ahí hay 3 problemas en realidad, y el primero se responde con lo que nosotros ya hicimos. Cuando nos tocó Julio Devido y tuvimos la mayoría que la tuvimos que construir, no solo con una decisión desde un principio, desde Cambiemos, sino que otros bloques, aún ex compañeros de gabinete de Julio Devido, tuvimos que decidir que se hacía. Había el pedido de un juez, nosotros creíamos que era indigno de formar parte de la Cámara, creíamos que podía obstruir la investigación, el juez lo creyó así y se suspendió y desaforó a Julio Devido. Le toca al Senado de la Nación, que tiene una fuerte mayoría peronista, decidir qué quiere hacer con aquellos funcionarios condenados en el caso de Menem o con pedidos de desafuero en el caso de Cristina por procesos judiciales complejos, por actos de corrupción, ¿qué tienen que hacer? Mi opinión personal es que cuando hay un pedido de desafuero tiene que ser atendido por los miembros de esas cámaras. Eso es lo que yo creo. La segunda cuestión es, creo que tiene que haber una reforma de la legislación para poder impedir a cualquier ciudadano con una condena en primera instancia, no firme, segunda, tercera, la Corte, el Vaticano, la ONU. Digo, es un tribunal de la nación que en primera instancia te está condenando después de una instrucción y un juicio oral, con todas las de la ley, con delitos contra la administración. No pueden ser ni siquiera candidatos.
no deberían poder ser ni siquiera candidatos. Eso es una reforma que se tiene que hacer, la planteamos nosotros, está en el Senado, hay que ver qué pasa. Y la tercera es, ningún oficialismo elige su oposición. El pueblo de la nación decide quién es el oficialismo y quién es la oposición. Nosotros no tenemos la culpa de que Cristina desgraciadamente haya sido electa senadora de la nación, porque para mí no tiene las cualidades ni éticas, ni morales, ni políticas para ser representante del pueblo, pero la eligieron, y yo creo que hoy se tiene que atender su desafuero, y yo no tengo la culpa de que a Sergio Massa no le hayan dado los votos para hacer nada. Y con respecto a la justicia, a la relación con el Poder Judicial, con Comodoro Pi, con la justicia federal, porque recién Margarita Stolbizer lo planteaba de alguna manera, bueno, Grabois directamente cuando veíamos los tapes que ponía recién mi viejo al aire diciendo, aquí hay una persecución del Poder Ejecutivo, es una herramienta del Poder Ejecutivo, la Justicia Nacional, para perseguir a Cristina, a Milagro Sala, a Julio De Vida, a Ricardo Jaime, Pata Medina, etcétera, etcétera, los más de 30 ya que están detenidos. Mira, no, yo creo que en realidad tendrían que haber sido perseguidos penalmente mucho más eficazmente y mucho tiempo antes, entonces nos evitábamos la discusión de si hay una especulación política. Si esto se hubiese hecho inmediatamente de haberse cometido los delitos, primero nos hubiésemos salvado del latrocinio de la década de nuestra historia argentina, y en segundo lugar yo le preguntaría a personas como Grabois, pero a cualquiera que tiene ese tipo de opiniones, si creen que son inocentes o culpables, Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, Cristóbal López, Milagro Sala, César Milani, Ricardo Echegaray. La pregunta a ese tipo de cuestionamientos es, ¿pero usted qué cree respecto de...? Porque yo tengo mi opinión, yo creo que son todos culpables. Por eso los denunciamos penalmente. Y los denunciamos con pruebas. Y los denunciamos lejos de cualquier especulación. Y ese tipo de denuncias hechas en su momento a veces te daba votos y a veces te los quitaba. Entonces no hay que especular en eso. Lo mejor que le puede pasar a este país es tener justicia, para que la política vaya por un lado y para que los ciudadanos estemos seguros de que quien viola la ley termina en la cárcel, no en una banca. Impresionante, ¿eh? Interesantísimo. La última pregunta, Fernando. ¿De qué manera cree que va a evolucionar desde el punto de vista político el gobierno? El gobierno está cuestionado por algunas de sus propias fuerzas políticas, sectores de la Unión Cívica Radical en la Ciudad de Buenos Aires, hay discusiones políticas en distintas provincias. El gobierno nacional, con Macri a la cabeza, con Marcos Peña, que es un poco su jefe inmediato, ¿abre suficientemente las puertas, abre suficientemente el juego para el radicalismo, para la propia coalición cívica? ¿Está abierto a la incorporación de otros sectores que todavía no se han sumado a Cambiemos? Mira, te lo contestaría de esta forma. Primero, que haya discusión interna es lo más saludable que puede existir, es una coalición de gobierno. Entonces me parece que yo estoy muy acostumbrado a mirar países donde las coaliciones de gobierno son la lógica, natural. Yo me voy a Chile muy seguido, tengo a mi hermano viviendo allá, leo el diario y veo que los gobiernos funcionan impecablemente, van a elecciones impecablemente, se mantienen con una estabilidad extraordinaria, pero discusión entre los partidos que forman parte de las coaliciones todo el tiempo, hay. Todo el tiempo. Hay, y bienvenidas sean. La segunda es si hay apertura o no. Yo no sé si alcanzo como ejemplo viviente de que hay apertura, pero a mí me han invitado generosamente al gobierno, ahí estoy. No estoy en un lugar marginal, trabajo en la jefatura de gabinete como secretario y trabajo directamente con mis colegas, trabajo con mis jefes, bien lo han dicho ustedes, que son el jefe de gabinete Marcos Peña, que la verdad que con mucha generosidad y con mucha honestidad me han delegado tareas que yo creo que son centrales, que la coalición cívica siempre creyó que fueron centrales, que Cambiemos cree que son centrales, que la sociedad argentina cree que son centrales. Y hay algo muy importante. Si uno recuerda cuando el presidente de la Nación convocó a gobernadores, diputados, senadores, miembros de la Corte, sindicalistas, empresarios a los consensos básicos, eligió entre muchos aspectos importantes 3. Uno es el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. Sí. Entonces me parece que es una definición de Estado. Y es una definición de Estado no porque nos convenga a nosotros a Cambiemos, es porque le conviene al país. Así que nosotros vamos a pelear porque ese tipo de conductas se eleven, ese tipo de obligaciones se cumplan, para que nosotros no tengamos que estar haciendo más editoriales de cómo nos robaron.
Te quiero preguntar por Lilita, por la figura de Lilita. Primero por cómo la ves en este rol, ¿no? Primero habiendo sacado 50% de los votos o más en la Ciudad de Buenos Aires, que es un número histórico importantísimo para Carrió, formando parte de un gobierno, cosa que no es habitual, vos lo acabás de decir, una cuestión, bueno, muy vinculada a la amplitud. Y tercero, ya más personal, vinculado a ella, viste que cada tanto sugiere... Estoy cansada, el cuerpo me pasa alguna factura. Son unos cuantos años. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Son muchos años. La veo con el mismo compromiso de siempre, la veo con la energía política de siempre. Vamos creciendo. Yo tengo 44, Lilita cumplió 60. Tenemos bastantes años en esto. Fueron muchos años de lucha. Creo que hay que seguir luchando. Creo que todos estamos decididos a seguir en esto porque en nuestro país... lo merece. Hay mucha gente que la pasa peor que nosotros, así que no hay que llorar, hay que seguir dando. ¿Pero qué es? ¿Qué crees que es Carrió? No sé. Para la Argentina, pero creo que es una persona que ha dado mucho, que ha hecho algo muy importante, que lo ha hecho como una leal opositora, una muy dura pero leal opositora, porque nunca especuló contra quienes fueron oficialismo, nunca especuló. Y creo que siendo oficialista hoy, digo, formando parte de hoy un oficialismo, tampoco va a traicionar a lo que cree que es un principio básico a defender, que es la República. Cuando a mí me invitaron a formar parte del Ejecutivo, me dijo, te felicito, te va a ir muy bien, pero recordá que yo soy parte del Poder Legislativo y en un país hay división de poderes. Así que si yo tengo que rechazar una medida que vos decidas del Ejecutivo, lo voy a hacer. Y yo le dije, muchas gracias. Impresionante. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias ha sido muy amable. Está ahí en el Poder Ejecutivo trabajando y es la mano derecha de Elisa Carrió. Mire, hay mucha pregunta económica para hacer. Seguramente usted está inquieto. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Cómo es esto de esta baja muy modesta que ha hecho Federico Sturzenegger en el Banco Central? El tema de la inflación, las paritarias que se vienen. De todo eso vamos a hablar con uno de los hombres que más información y más formación económica tiene, que es Martín Tetaz. Ya venimos. Bueno, la posibilidad de conversar con Martín Tetaz, nuevamente gracias por estar aquí. No, gracias Martín. por la invitación. Primero yo le preguntaría, salvo mejor opinión aquí de su compañero de radio. Yo ya lo vi todo el día, así que la verdad, si querés. Yo quiero, para analizar lo último que ha ocurrido desde el punto de vista informativo, se ha presentado para el gran público como que bajó la tasa muy poquito el Banco Central. ¿Eso significa que se terminó esta película o va a ser una cosa que cada tanto eso va a seguir ocurriendo? ¿Qué puede llegar a pasar con el dólar? ¿Sirve, no alcanza? Un poquito el análisis de lo último que ha pasado. Mira, Alfredo, yo estaba escribiendo hoy a la tarde una columna para mañana y ponía... Baja testimonial era el título de la columna. Baja testimonial, porque es una baja como para decir, bueno, cumplí con Hacienda, que dije que algo iba a bajar. Vieron que bajé, pero la verdad que el mercado esperaba un poco más. El mercado pensó, ya había descontado que iba a haber una baja de alrededor de 2%. Finalmente terminó bajando menos de la mitad de eso. Entonces, ahora, también es cierto que en el propio comunicado era muy importante en esta oportunidad ver lo que decían las propias palabras del comunicado. Era muy importante. En el propio comunicado, Sturzenegger dice, no, está bien. Yo entiendo que si vamos a buscar una inflación que no es tan baja como la que estaba buscando yo estaba buscando 10. Ahora me corren el arco, me dicen que tengo que ir a buscar 15 nada más. Yo entiendo que entonces la dieta no tiene que ser tan estricta. Esto es como si querés bajar de peso y el médico te dice, yo te había pedido 80 kilos, Alfredo, pero bueno, está bien, que quedémonos en 90. Entonces, bueno, entonces no es tan rigurosa la dieta. Entonces, yo entiendo que no es tan rigurosa la dieta. Entiendo que por lo tanto puedo relajar las tasas, pero dice... Muy clarita la letra del comunicado. Pero quiero ver primero si la inflación efectivamente converge al objetivo ese del 15%. No sea cosa, esta parte no lo dice, pero es lo que se lee claramente en el comunicado. No sea cosa que con todo este ruido que hubo sobre fin de año, las expectativas de inflación también aumenten y nosotros nos apuremos a bajar la tasa en un contexto en el cual los precios aceleran. Entonces, primero quiero ver
Si veo que los precios efectivamente empiezan a descomprimirse, la inflación empieza a descomprimirse y puedo ir camino a cumplir el 15%, voy a bajar un poco más la tasa. Claro, un poco está midiendo. Está midiendo. Y como vos lo decías, el principal actor acá que se relaja es el dólar, porque había mucha presión sobre el dólar. De hecho bajó. Sí, bajó sobre el final de la rueda, bajó el mercado de futuros que cerró un poco más tarde, bajó también. Entonces, la verdad que hay una descompresión, había cierta tensión sobre el dólar. Uno decía, bueno, al final, si las tasas bajan mucho, va a dejar de ser interesante poner la plata en pesos, va a convenirse al dólar. Bueno, parece que ese momento quedó para otra Ahora, creo que compartimos una opinión que no es tal vez la opinión generalizada sobre este anuncio que hizo el 28 de diciembre el gobierno del cambio en la meta de inflación. Yo creo que fue un error del gobierno político hacerlo y entiendo que vos tenés una mirada parecida. Sí, yo creo que fue económico el error además, ¿no? Porque muy bien. Los dos aspectos. Claro, porque ¿cuál es el problema, digamos? Miren, en el año 1958 se publicó un artículo académico de un economista que se llamaba Phillips, que mostró que había una relación inversa entre el desempleo y la inflación. Entonces, de alguna manera, después de ese artículo, lo que quedó claro es que el gobierno tenía que elegir entre dos males, o desempleo o inflación, y que si vos querías bajar un poco la inflación, garpabas la factura con un poco más de desempleo y viceversa. Y la verdad que ese artículo tiene 60 años, ha sido rebatido, hoy la ciencia económica muestra que las expectativas son mucho más importantes, pero todavía hay gente que sigue pensando con la cabeza esa de hay que elegir entre inflación y desempleo. El ala política del gobierno claramente pensó de esa manera y convencieron de alguna manera al presidente de que si iban a buscar una inflación un poco más alta, no tan baja como la que buscaba Sturzenegger, la economía podía crecer un poco más. A mí me parece que fue un error de cálculo fenomenal. ¿Por qué? Por cómo se forman en Argentina las expectativas. Claro. Eso podría haber funcionado en otro país del mundo, Alfredo, pero en Argentina, ¿cuál es el problema? En Argentina es muy importante lo que pase con el dólar, la gente está muy pendiente de lo que pase con el dólar, claro. Y el Banco Central tiene una reputación que le está costando muchísimo construir, muy despacito, y si hacen una desprolijidad como la que hicieron sobre fin de mes, que recién hoy está quedando un poco más claro dónde se plantó el Banco Central, pero nos pasamos casi 10 días de incertidumbre. La verdad que no le ayuda en nada eso genera presión sobre el dólar. Claro. La confianza de los consumidores se derrumba. Mira, no quiero ni ver el número de enero de confianza del consumidor de Ditela, pero va a ser muy malo. Eso pese a la fortaleza de las reservas, porque las reservas son impresionantes, ¿o no? Eso no cabe duda, Alfredo. Es decir, la posición hoy del Banco Central está muy sólida y el valor del dólar, para decírtelo más claro todavía, es el que se le cante al Banco Central. Quiero ser muy claro. Vos con 56.000 millones de reservas atrás, si mañana el Banco Central quiere poner el dólar a 15, lo pone a 15. Y si sube un poco más el dólar es porque el Banco Central lo está dejando subir. Eso es así, no tengas ninguna duda. Pero que vos tengas más poder de controlar el dólar no quiere decir que ese sea el objetivo del Banco Central. Hoy el objetivo del Banco Central básicamente es la inflación. Y el dólar lo mira de reojo, pero la concentración está puesta en la inflación. El problema, te insisto, es que ¿qué dice Hacienda? Hacienda pensaba, y si nosotros bajamos un poquito la tasa, se reactiva la economía. Te insisto, acá el consumo no depende de la tasa de interés. No. En Argentina el 92% del consumo es taca-taca. No es en tarjeta de crédito en cuotas. Eso es solamente el 8%. A eso te funciona muy bien en Europa o en países con buena bancarización, donde vos subís o bajás un poquito la tasa y enseguida el crédito... Por eso vos lo planteás en términos económicos, pero yo te lo planteaba en términos políticos. ¿Desde qué punto de vista? Vos lo decís como economista en términos de expectativa. Acá había un gobierno que estaba diciendo, bueno, apuntamos a intentar que este año termine con una inflación del 10%. Y entonces, bueno, todo el mundo decía, ahí no va a cumplir, entonces la inflación será 16, 17. Pero inmediatamente después de que el 28 de diciembre terminaron la conferencia de prensa diciendo que cambiaban el objetivo de 10 a 15, los cálculos pasaron de 17 a 21, 20. Fue inmediato, fue automático. Entonces no logro entender cuál fue el objetivo del gobierno. La buena noticia dentro de lo malo es que se saldó un debate ahí. Porque durante todo el año pasado, como vos decías, Alfredo, le decían eso a Sturzenegger. Claro. Che, pero vos no estás haciendo... No te lo cree nadie lo de la meta de 10% para el año que viene, o lo de la meta de 17% para el año pasado. No te lo cree nadie. ¿Por qué no corres la meta? Y Sturzenegger decía, miren, lo que pasa es que estoy consiguiendo 23, 24% de inflación gracias a que tengo la meta en 17. Si yo relajo la meta de 17, guarda, esto vuelvo al ejemplo de la dieta. Estoy bajando el peso que estoy bajando, que no es todo el que quiero, pero estoy bajando el peso que estoy bajando con la dieta que tengo hoy. Si yo relajo la dieta y le empiezo a entrar a los sanguchitos de vuelta, ya sabemos... Pero entonces, Martín, acá tenés un problema, me parece, que es más de fondo. Por eso yo te lo planteaba en la contextualización de los dos aspectos, el económico y el político. El gobierno pone una meta de 10, nadie le cree. El gobierno la relaja a 15 y nadie le cree tampoco. Claro.
Bueno, eso no, significa que algo no está terminando de funcionar como corresponde. Bueno, lo que pasa es que ahí... Ese es un dilema que se te planteaba, ¿no? Porque vos, cuando... Eso siempre pasa y en todos los lugares del mundo. Cuando vos cambiás la meta de inflación, vos, bueno, la haces más realista. En algún momento, por ahí la tenés que cambiar porque ya está muy alejada de la realidad. La haces un poco más realista, pero cada vez que vos cambiás la meta, pagás un costo de reputación. ¿Cuántas veces lo podés hacer? Ahí está un poco la clave. Y lo podés hacer una vez. Lo dijo Toussaint en la conferencia de prensa. No lo podés seguir haciendo. No podría ocurrir que dentro de 6 meses dijeran, no, ¿sabés qué? Mejor 15 no, 16, 17, no, ya está, digamos. Es ahora o se terminó, borrón y cuenta nueva, ¿no? Martín, ¿y qué pasa con el tema de los precios? Digamos, un gobierno de estas características, con este pensamiento, con esta composición, ¿qué debe hacer con los precios? ¿Algún tipo, ahora están prolongados el tema de los precios cuidados? Yo tengo la impresión de que el gobierno no hace lo suficiente. Tampoco sé bien, mirando no desde la ideología o si el pensamiento de este gobierno, qué hacer. No estoy pidiendo que este gobierno haga un control estricto de precios, porque eso sería imposible. Pero ¿qué se puede hacer con el tema de los precios que no han dejado de subir nunca? Mira, vamos a suponer, vuelvo al ejemplo de la dieta. Vamos a suponer que vos tenés que bajar de peso y el médico te dice que por un problema de salud que tenés que tomar alguna droga que te hace retener líquidos. Vos tenés un problema, porque al mismo tiempo que estás tratando de bajar de peso, estás tomando una droga que te está haciendo engordar. Que me haciendo subir, Aun cuando vos estás siendo más saludable en la dieta, estás empezando a hacer actividad física, eso quiere decir que vos no vas a bajar tan rápido como bajaría una persona que no tiene ningún problema y que no tiene que tomar esta droga. Y acá, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno tiene que bajar la inflación en un contexto donde tiene que corregir tarifas. Esto es extremadamente difícil. Y tratar de aumentar el consumo. Porque vos fíjate lo que pasó en diciembre. Fíjate lo que pasó en diciembre, Alfredo. Vos tenés que hacer una corrección de tarifa y le pegaste 45% al gas, 30% a la luz, que va a ir otra cuota después en abril y va a terminar también en 45%. Y ahora en febrero le pegaste fuerte al transporte, 65% al transporte, más allá del beneficio del boleto multimodal que le pega al 15%. Prepagas, peaje, hay de todo. Está bien, pero hay una parte de esa inflación que por más que vos desde el punto de vista de la noticia lo anuncies cada 15 días al aumento, vivís en una economía de inflación. Si vos tenés 20-25% de inflación, es normal que cada 3-4 meses anuncies un aumento. Hasta ahí no pasa nada, porque son precios que van acompañando a la inflación. El problema son los precios que crecen más que la inflación, porque esos se empujan. ¿Entendés? Entonces, ese es el tema. Entonces, bueno, el gobierno está costando entonces un poco más. Y cuando vos mirás lo que puede ocurrir en términos de qué está pasando con la confianza de los consumidores y con las expectativas de inflación, las expectativas de a poco están bajando. Es decir, hoy la gente en la calle, la encuesta que te hace la gente de la Universidad de Itela, 1.200 casos representativos de todo el país, te dice que hoy la gente espera 4 o 5 puntos menos de inflación de lo que esperaba hace un año. Pero va bajando de a 4%, 5% por año la expectativa de inflación. Eso quiere decir que si vos tenés que bajarte de 24, como estamos ahora, a 5, como quiere el gobierno, y eso te va a llevar 4 años. Claro, eso es realmente preocupante, ¿no? Realmente preocupante. Lo último... Salarios. Salarios fundamentales. Bueno, la discusión paritaria, ahí hay una pelea de si se usa la cláusula de gatillo o no. Hoy Miguel Bain dijo en Radio Mitre que los salarios le van a perder contra la inflación. Y él había planteado, ¿te acordás aquí en este programa, que era fundamental que los salarios le ganaran siempre un par de puntitos para tener viva la llama del consumo y del crecimiento? Digamos, a ver... En el largo plazo, que los salarios le ganen a la inflación es una consecuencia natural del aumento de la productividad. Es decir, la única manera de que vos empieces a ganar un poco más de plata, vos podés hacer un contrato mejor con la gente del canal un año, y el año siguiente te van a embromar ellos a vos. Es decir, que vos no le vas a ir ganando todos los años al canal, un año le vas a ganar, salvo que vos empieces a crecer en el rating. En cuyo caso tu posición de negociación en el canal empieza a mejorar un poco y vos podés ganar porque sos más productivo. Eso es lo que debería pasar normalmente. Ahora, claro, cuando hay recomposiciones de precios en el medio, cuando estamos viviendo circunstancias como las que están viviendo, lo que vos querés es, mirá, yo quiero asegurarme de no perder contra la inflación. Tengo que asegurarme de no perder contra la inflación. Si no hubiera mucha inflación o mucha sorpresa o mucha incertidumbre respecto a cuánto puede ser la inflación, no necesitas la cláusula gatillo. Si vos vivís en un país en Uruguay, que tiene 5% de inflación, un año tiene 4, otro tiene 6. No pasa nada en que vos le erres por 1. Porque vos arreglaste 5 en las paritarias. Y el día que hubo 6% de inflación, ese año te tocó perder 1. Bueno, el año que viene probablemente ganes 1 también y listo. Ahora, el problema es cuando vos venís con un régimen de alta inflación, porque si le errás,
Si yo negocio 15 y la inflación es 20, yo no perdí por 1 o por 0,5, perdí por 5, me acuestan. Claro. ¿Entendés? Entonces lo mismo pasa al revés. Entonces ahí la cláusula gatillo tiene un esfuerzo importante. Hasta que vos no logres domar la inflación, por lo menos que quede claro el trayecto descendente, y la gente no tenga cierta expectativa de decir, este año la inflación va a ser tanto. Si la gente con certeza supiera, este año la inflación va a ser 19. Y no hay ningún problema en firmar 19 sin cláusula gatillo. Porque yo estoy seguro, de vuelta, le puedo errar por 1. No pasa nada errarle por 1. Pasa en todos los contratos. Seguro, un año le errás por 1, otro año ganás. Ahora, el problema es cuando las diferencias son bastante más grandes. Ahí la cláusula gatillo es un mal necesario. Si no tenés la cláusula gatillo, yo que soy gremialista te voy a pedir un poco más. Claro. Entonces, mira, yo la verdad que sí, capaz que yo creo que hay 16% de inflación. Pero por las dudas. Por las dudas, te voy a pedir 18, por menos 18 no voy a cerrar. Yo no sé cómo van a hacer realmente desde trabajo para lograr paritarias del orden del 15-16%. Y sin cláusula. Lo quiero ver, realmente no creo que sea posible. No creo que sea posible. Martín, te estás muy gracias. amable. Muchas gracias. Gracias como siempre. Enseguidita ya venimos, tenemos que brindar acá. Nos espera el Fernet. Muy bien, ha llegado el momento del Fernet. Del brindis, vamos a brindar, por supuesto. A firmar. Sí. A firmar la rendición. A firmar la rendición, muy bien. Un armisticio. Acá está, ahí está. Vamos a brindar, el momento preferido de mi amigo Santiago García, el RAN, el crítico de cine de la Radio Mitre, que se golpeó la boca, le mandamos un beso grande. Saludos para Santiago, saludos para la audiencia. Gracias por acompañarnos. No se olviden, el martes aquí estamos nuevamente en Los Leucos. Y vos, cuídate, changuito.